Libremente es un podcast donde abordaremos todas esas preguntas, dudas e inseguridades que todos tenemos sobre sexualidad, relaciones de pareja y salud mental. Hola, soy María Fernanda Serrano, psicóloga y sexóloga, y te invito a hablar de estos temas de una manera natural, directa y sin filtros. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Libremente. Hoy vengo a hablar sobre un tema del que todos sabemos, al que muchas mujeres le tenemos asco, al que los padres le tenemos miedo y al que muchos hombres han usado como maestro o gurú para aprender sobre su vida sexual. Estoy hablando nada más y nada menos que de la pornografía. Este año, en las charlas que estaba dando a colegios, al final de una charla, un chico hizo un comentario sobre eh, que deberíamos dejar de darles estos discursos de que la pornografía es mala, que nosotros como adultos sabemos que ellos las están consumiendo y que este discurso que la pornografía es mala debería ser para los mejores. Ahora, dejemos algo claro. El porno no es un maestro. Ahora, seamos honestos. La primera clase de educación sexual que muchísimos pudimos haber obtenido es exactamente la pornografía. Y esto ha sido marcado por diferentes generaciones. Por ejemplo, los que tienen 40 como yo, crecimos con la generación de Noches de Clímax de Cinemax, las películas semieróticas pornográficas de Filmson, que salían en horarios de 10 p.m., 11 p.m. cuando teníamos 16 y 17 años. Las generaciones anteriores tenían en canales nacionales el segmento de Cine Pícaro, el programa de Porcel y sus gatitas, que es un contenido que está catalogado como comedia para adultos. Las generaciones, incluso mayores, los boomers, ellos tenían que ir a conseguirse un cassette de VHS, Betamax e incluso una revista. Y esto es todavía mucho más diferente para las nuevas generaciones, quienes tienen la pornografía literal en la palma de su mano. Y el contenido que están teniendo o al que tienen acceso es mucho más amplio en comparación al contenido al que fuimos expuestos nosotros. Entonces, hay algo que tenemos que tener claro y es, estas clases que nos da la pornografía vienen sin contexto, sin información y todo se termina reduciendo a la pregunta es, ¿el porno es bueno o es malo? ¿Qué nos enseña sobre el sexo? ¿Y qué cosas deberíamos desaprender? Porque más allá de que si catalogamos la pornografía como buena o como mala, es comprender cuál es la información que nos da la pornografía. Cuando pensamos en educación sexual, lo primero en que nos enfocamos son en las tres letras de estas palabras. Creemos que educación sexual es enseñarle a los niños y a los adolescentes cómo tener relaciones sexuales. Nada más alejado de la realidad. No pensamos, no consideramos que la educación sexual incluye clases de anatomía, de autoestima, de amor propio, de consentimiento, de salud sexual, de prevención, de cuidado. En cambio, vemos en la pornografía y ahí sí nos damos cuenta que la pornografía es netamente el acto sexual en todas sus variaciones. Lamentablemente, en el tema con respecto a la educación sexual, el porno entra primero y llega sin pedir permiso. Según estudios recientes, el 80% de los adolescentes tiene contacto con contenido sexual o contenido pornográfico antes de los 16 años. La edad promedio de acceso a contenido pornográfico es 8 años. Y estos datos son mucho antes de la inteligencia artificial. Sin embargo, nadie les explica que eso que están viendo en la televisión, en la computadora, en su celular, en la tablet, no es real, sino que es una coreografía de placer pensada en entretener y no para educar. Y el efecto que queda, no solo en la niñez y en la adolescencia, termina afectando a largo plazo incluso a los adultos, a hombres y a mujeres por igual.
es ahí en donde tenemos que hablar sobre este contenido que existe, al que nuestros niños y adolescentes tienen acceso, y entender cuál es el impacto que deja entre nosotros. ¿Qué pasa con la pornografía? Nos daña completamente la percepción de cómo es el acto sexual. En consulta, escucho a muchísimas personas que me dicen que si no duran 40 minutos, entonces algo está mal con su vida sexual. Que si no lo tienen de cierto tamaño, que si no expresan su placer de cierta forma, entonces no lo están viviendo correctamente. Y estas creencias están asociadas a, uno, contacto con la pornografía y dos, la mala educación sexual que tenemos. Pero eso es tema de otro episodio. ¿Qué pasa también? Eh, Tenemos esta creencia que el sexo solo termina con el orgasmo y la eyaculación. No nos enfocamos en el placer, no nos enfocamos en el disfrute, no nos enfocamos en el amor, en el cariño, en nada más. El problema no es mirar o consumir pornografía, sino aprender sobre el sexo desde la ficción, sin educación emocional. Hay tres grandes mitos que el porno nos ha vendido como verdades universales. Número uno, el deseo siempre es espontáneo. No hay cosa nada más alejada de la realidad. Existen dos tipos de deseo. Tienes el deseo espontáneo y tienes el deseo responsivo. Y entender que existe un deseo responsivo pudiese ayudar a muchísimos hombres y a mujeres a disfrutar más de su vida sexual. Segundo mito, el placer está en la penetración. La ciencia muestra que hay muchísimas mujeres que no experimentan un nivel de placer elevado solo con penetración, sino que necesitan estimulación de otras partes del cuerpo, incluyendo su clítoris. La pornografía está centrada en alimentar este coitocentrismo, en cómo el acto sexual es única y exclusivamente la penetración o el coito. El tercer mito es que todos los cuerpos deben de verse y comportarse igual. Esto genera ansiedad de desempeño, esto genera dismorfia corporal, frustración y comparaciones. Yo incluso he llegado a tener pacientes que me dicen, Mafer, siento que tengo que actuar como si me encantara todo el tiempo. Y estas creencias vienen porque el porno nos enseñó a actuar el placer y no a sentirlo. Además, un consumo constante de pornografía puede afectar y derivar en muchísimos problemas en cuanto a nuestro performance y nuestro disfrute sexual. Número uno, el consumo constante de pornografía aumenta la desensibilización. Esto significa que vamos a necesitar de estímulos mucho más intensos. Esto causa que dejemos de disfrutar de estar con nuestra pareja porque la pornografía nos ha expuesto a este nivel de estímulo más alto que necesitamos cosas más intensas constantemente. A su vez, causa dificultad en la excitación en la pareja y finalmente, creo que esto es uno de los daños más severos, es que refuerza dinámicas donde el otro deja de ser sujeto y se convierte en un objeto. Entonces, ¿cómo se ve una educación real y sana? Número uno, todo proceso, todo interés en educar en sexualidad incluye que hablemos de consentimiento, que les enseñemos a nuestros hijos cuándo es un sí y cuándo es un no, y cómo darlo. Entender que no es una oración completa y que si estoy presionando a la otra persona y la otra persona accede, solo está accediendo por presión. Dos, la comunicación es clave. Necesitamos hablar con nuestros hijos, necesitamos hablarles, educarles. Y esta educación sexual nos va a acompañar a nosotros hasta cuando seamos adultos. Nos va a permitir hablar abiertamente con nuestra pareja sobre lo que nos gusta, lo que nos incomoda, nuestras fantasías sin vergüenza alguna.
3, el autoconocimiento, el ser capaz de conocer, explorar mi cuerpo sin expectativas de qué tanto va a rendir. Y finalmente es la presencia, es el estar aquí, es el estar conectado. El acto sexual no es una escena sacada de una película, sino es un encuentro con romance, con deseo, con placer, con disfrute, ya sea contigo mismo o con tu pareja. Cuando el sexo se convierte en una actuación, dejamos de estar ahí. Y cuando dejamos de estar en el presente, el placer se convierte en una tarea, en una meta y no en una experiencia. Estrategias prácticas que podemos aplicar para estar presentes y desconectarnos y desaprender sobre lo que hemos aprendido y visto en la pornografía. Tenemos que ser capaces de reescribir nuestro guión erótico. Esto implica preguntarnos qué cosas te excitan y entender que esto realmente lo disfrutas porque lo disfrutas y no porque es algo que viste en un video. Hacer una pausa consciente al consumo de pornografía es identificar que lo estás consumiendo quizás de una manera eh, donde ya estás abusando del consumo de la pornografía y frenar este consumo. Observar qué emociones aparecen cuando ya no estás recurriendo a ese estímulo visual. Y finalmente hablar con tu pareja. Conversar qué parte del placer sienten que es actuado, qué parte del placer que están experimentando como pareja sienten que es genuino. En terapia sexual abordo muchísimos estos temas desde el lado del cuerpo, de la mente, en donde integro un proceso de educación sexual, emociones, una práctica consciente de autoconocimiento y de disfrute con las parejas. Ahora, la pornografía no solo moldea lo que creemos que es el sexo, sino también lo que creemos que debemos callar. Básicamente, la pornografía está enfocada en enseñarnos que el placer masculino es la prioridad, que el cuerpo femenino existe solo para ser visto y para ser disfrutado por el hombre, que el sexo es un performance y no una conexión entre dos personas. Pero es hora de que abramos una nueva conversación. Hoy hablamos de placer con evidencia, con empatía, sin culpa. Si la pornografía fue tu escuela, la educación sexual integral es el lenguaje que te va a enseñar a reconectar y reaprender. Es donde vas a aprender sobre consentimiento, sobre deseo, sobre libertad, sobre autoconocimiento, sobre placer. La clave no es prohibir el porno, sino es enseñar a mirarlo con conciencia crítica. ¿Qué te genera? ¿Te conecta o te desconecta? ¿Te hace sentir deseo o te hace sentir exigencia? Llamémosle un proceso de alfabetización pornográfica. El porno puede mostrar cuerpos conectados físicamente, pero el porno no enseña intimidad. La verdadera intimidad es algo que se construye con honestidad, con comunicación, con deseo mutuo. El placer real no se ve perfecto, se siente humano. El sexo no debería ser una actuación ni una coreografía. Debería ser un espacio donde puedas dejar de actuar, donde te conectas y te entregas completamente hacia la otra persona. Y es en esa conexión y en esa entrega en donde encuentras muchísimas ocasiones este nivel máximo de placer. Si algo te dejó pensando este episodio, quiero que te lleves lo siguiente. El porno te enseña a mirar, la sexualidad consciente te enseña a sentir, a conectar contigo y conectar con los demás. Si este episodio te resonó, compártelo con alguien que también esté cuestionando qué aprendió sobre el sexo de la pornografía. Con padres que quieran más información para educar a sus hijos sobre el efecto negativo de la pornografía en su vida sexual. Y recuerda, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los episodios. Nos vemos el próximo jueves.